Cordial saludo. Una de las herramientas más útiles para el trabajo en tres dimensiones es el manejo de las coordenadas. Entonces, para esto tenemos una serie de comandos que nos facilitan el trabajo de las coordenadas. Digamos que para el trabajo en dos dimensiones generalmente no tenemos mucha complejidad, tenemos simplemente un origen. Si vamos a utilizar coordenadas, pues las referenciamos como serían las relativas, o simplemente referenciamos desde el origen estos objetos. Para hacerlos sólidos es muy esencial, más que todo porque hay ciertos comandos que tienen como una referencia a las elevaciones, y entonces podríamos cambiar la posición de esa elevación, que sería la dirección del eje Z, referente a las necesidades que tengamos. Entonces podemos ubicar eso, podemos también desplazar este UCS a donde lo necesite. Entonces aquí tenemos todas estas herramientas. Digamos que una de las más utilizadas, digamos que este siempre me va a regresar al UCS original, que sería el que por configuración se tiene. Entonces tenemos uno de los más esenciales, digamos que aquí el origen. El origen me permite desplazar ese punto de referencia donde yo quiero. Aquí tengo el orto activado, lo desactivo, y simplemente si yo quiero referenciar a partir de este punto, puedo dibujar inclusive 2D, 3D a partir de este punto y darle unas coordenadas. Entonces ese sería origen. Este anterior es el previous. Entonces si quiero regresar al anterior, simplemente le doy clic aquí y me regresa donde estaba. Como era el que tiene por defecto, lo pude haber hecho también por este. Pero si tengo varios cambios, entonces ese me regresa al inmediatamente anterior. Digamos que si yo quiero hacer una figura aquí que se desplace para este lado, entonces para no luchar tanto con las geometrías y poder hacer como una elevación, recuerde que hay algunos comandos que de pronto me permiten hacer como elevaciones solamente en sentido Z, como les comentaba. Entonces puedo cambiar la orientación de esa altura, de esa proyección. Entonces con este me permite crear la dirección o generar la dirección de ese eje Z. Entonces digamos que le doy clic aquí, vamos a poner digamos que el origen por acá y voy a desplazar la altura. Puedo utilizar como el orto para tener más referencia, o simplemente aquí como está, me lo resalta, y yo aquí ya puedo dibujar como si lo estuviera haciendo en dos dimensiones. Digamos que utilizar este, y de pronto puedo utilizar extrusión, y entonces selecciono este, confirmo con enter y puedo hacer la extrusión en esta dirección. Entonces miren la utilidad de ese comando que me puede generar. Puedo hacer, no sé, orientaciones, digamos, muy múltiple con referencia a un plano. Digamos que este plano, entonces podemos hacerlo por 3 puntos. Entonces digamos el primer punto va a ser el origen. El segundo punto digamos que es simplemente la orientación del eje Z. Y digamos que vamos a hacerlo hasta aquí, ya que tengo, sería el Z, el eje Y, y sería así. Entonces digamos que aquí está. Puedo dibujar sobre esta cara como si lo estuviera haciendo sobre un plano cualquiera. Y si voy a hacer una extrusión, entonces lo haría es con relación a ese plano. Entonces si vemos, la extrusión es perpendicular a este plano que le di con esta opción. Entonces básicamente en esta parte inicial, en esta parte básica, podemos utilizar esas herramientas. Ya estas otras, digamos que si les damos nombres o algo, me podría hacer la aplicación. Los giros,
aquí como hice el giro en Z direccional, también puedo hacer giros en X, en Y o en Z, referente, digamos que puedo girar este VCS alrededor del eje X, alrededor del eje Y, alrededor del eje Z, que también digamos que son medianamente utilizables. Digamos que voy a hacer un giro en X, entonces aquí se está girando el UCS alrededor del eje X. Si voy a hacer ese giro alrededor del eje Y, entonces aquí vemos que ese es el que queda fijo. Y el Z, digamos que también sería algo similar. Entonces puedo utilizar, depende de las geometrías, como siempre les he recalcado, que voy a crear, entonces puedo utilizar este elemento, este sistema de coordenadas. Quiero regresar al anterior, miren que me manda es al que tenía aquí inicialmente, pero si quiero regresar al primero que había planteado, entonces simplemente le doy aquí al UCS Word, que sería el universal que tendría por defecto. Espero que haya quedado claro y que les sea bastante útil esta herramienta.